En este video aprenderás una forma muy sencilla para que tus aplicaciones ofrezcan una experiencia personalizada basada en el idioma o configuración regional del dispositivo. Y en los próximos videos te enseñaré a cambiarlo desde la aplicación y que siempre que abras la app se encuentre en el idioma o configuración regional seleccionada previamente. Y lo haremos de diferentes formas. Por ejemplo, una utilizando el paquete Provider y otra utilizando el paquete Flutter Block. Esto es conocido como localización o localization en inglés, y comúnmente lo encontrarás con el numerónimo L10N, en el cual el 10 es por el número de letras que hay entre la L y la N, que específicamente es la adaptación del contenido de la aplicación con el fin de adecuarla a las necesidades lingüísticas, culturales u otras de un mercado destinatario concreto, conocido como una configuración regional o un local en inglés. Ejemplos de algunas configuraciones regionales o locales son inglés de Estados Unidos, inglés de Canadá, español de España y español de Colombia, que a pesar de que tienen el mismo idioma, el contenido tendrá algunas variaciones debido a que son diferentes países. Y cuando se habla de localización, también debemos hablar de internacionalización. La internacionalización o internationalization, también conocido con el numerónimo I18N, es el proceso de diseño y desarrollo de la aplicación con la idea de que se traducirá en el futuro. Se realiza separando el contenido del código y permitiendo que la aplicación se ejecute utilizando archivos externos con el contenido localizado. Con esta metodología, la aplicación se puede traducir fácilmente agregando nuevas localizaciones. Este proceso debe realizarse al mismo tiempo que el desarrollo, porque cambiar toda la aplicación en el futuro tendrá costos mucho más altos. Actualmente en Flutter, el proceso de internacionalizar y localizar una aplicación es bastante fácil, pero es aburrido y repetitivo. Por lo cual, en este video te enseñaré a hacerlo utilizando la extensión o plugin Flutter INTL que está disponible para Visual Studio Code y los IDs de IntelliJ, el cual nos ahorrará mucho tiempo y nos permitirá ser más productivos. Pero de igual forma, en la descripción te dejo el link a un tutorial donde aprenderás a hacerlo sin usar el plugin. Entonces, primero debemos instalar el plugin en nuestro editor de código. Para los IDs de IntelliJ, en nuestro caso Android Studio, en la ventana inicial le das clic en Configuración y luego en Plugins. Después clic en Marketplace y digitas Flutter INTL e instalas el plugin del autor Localizely y reinicias el ID. Y si usas Visual Studio Code, das clic en Extensions y digitas Flutter INTL e instalas la extensión Flutter INTL del autor Localizely. En este video utilizaremos la versión 1.4.1 del plugin, así que si vas a utilizar el plugin y hay una versión superior, por favor revisa la pestaña de Changelog para que puedas ver si hay algún cambio importante. Para que aprendas a hacerlo paso a paso, te recomiendo que clones el repositorio que encontrarás en la descripción del video. Y luego abras el proyecto que se encuentra en la carpeta Start en tu editor de código favorito. En mi caso será Visual Studio Code, pero cuando tengamos que utilizar el plugin, también te mostraré cómo se hace en Android Studio. Este proyecto no tiene ninguna dependencia como puedes ver en el archivo pubspec. Y en la carpeta lib tendremos la carpeta Style que contiene el tema de la aplicación y algunas constantes para los widgets. Y en la carpeta Widgets se encuentran los widgets que utilizaremos solo para que se vea mejor nuestro ejemplo, así que no te preocupes por su contenido. Nos vamos a enfocar en el archivo main. Como puedes ver, el primer widget que mostrará nuestra aplicación será el widget app, y simplemente contiene el típico Material App en el que el home será el widget Homepage. Y el widget Homepage será un stateful widget, el cual tiene las variables First Name, Last Name y Notifications, las cuales usaremos en los textos que queremos localizar. Y tendremos métodos para que el valor de Notifications vuelva a 0, aumente en 1 y disminuya en 1. Y en el método Build, como puedes ver, retornará un Home Scaffold, el cual es un widget que recibe en el parámetro Cards una lista de widgets, que serán tarjetas con los textos que vamos a localizar. Si quieres, puedes ejecutar la aplicación. Como puedes ver, simplemente es una pantalla en la que tenemos 4 tarjetas. Cada tarjeta tiene un objetivo. En la primera tarjeta aprenderás a localizar un string simple, el cual es el más utilizado en las aplicaciones. En la segunda tarjeta
aprenderás a localizar un string que recibe una variable, la cual es conocida como placeholder. En este caso, esta variable o placeholder será el string firstName, que contiene el nombre Giancarlo. En la tercera tarjeta aprenderás a localizar un string que recibe varios placeholders. En este caso, esos placeholders serán el nombre y el apellido. Y en la cuarta tarjeta aprenderás a usar plurales, es decir, que dependiendo de la cantidad se muestra un string diferente. Por el momento, nuestra aplicación no está localizada ya que solo está en inglés, y tampoco está internacionalizada ya que estamos utilizando directamente el contenido en el código. Entonces, empecemos. El primer paso que debes hacer siempre que quieras localizar tu aplicación es agregar a tus dependencias las localizaciones para los widgets integrados de Flutter. Las localizaciones serán el contenido, comúnmente strings, correspondiente para cada configuración regional. Entonces vamos al archivo pubspec y agregas a las dependencias Flutter Localizations desde el SDK de Flutter. Por defecto, Flutter solo proporciona para sus widgets integrados localizaciones para la configuración regional inglés de Estados Unidos. Y este paquete hasta la fecha contiene las localizaciones para 77 configuraciones regionales. Para que nuestra aplicación pueda utilizar esas localizaciones, debemos agregar una configuración extra al widget principal de nuestra aplicación, que es Material App o Widgets App. Este paso lo haremos más adelante. Primero vamos a crear nuestras localizaciones, pero como te dije anteriormente, este proceso será simplificado gracias al plugin Flutter INTL. Entonces, una vez que hemos agregado a nuestras dependencias Flutter Localization, podemos inicializar nuestro proyecto con el plugin. Primero lo haré en Visual Studio Code y luego en Android Studio. En Visual Studio Code abrimos la paleta de comandos y digitamos Flutter INTL y seleccionamos Initialize. En un momento te explicaré qué hará este comando. En Android Studio, en la barra de menú, das clic en Tools, luego seleccionas Flutter INTL y das clic en Initialize. Este comando creará un vínculo entre nuestro proyecto con el plugin, de tal forma que cada vez que modifiquemos los archivos que contienen las localizaciones, generará las clases correspondientes que deberemos utilizar en nuestra aplicación. Como puedes ver, agregó a nuestro pubspec la clave Flutter INTL, y en la clave Enable tiene el valor True, que indica que está activado el plugin. Si le pones el valor False, el plugin estará desactivado, por lo cual cuando modifiques los archivos que contienen las localizaciones, no se generará o modificará ningún código. Te recomiendo que lo asignes en False cuando ya no vayas a agregar ninguna localización nueva. De esta manera, el plugin no gastará recursos de tu computadora innecesariamente. Aquí podrás configurar el plugin. Por ejemplo, puedes asignar la configuración regional principal, la cual será la que se utilizará en caso de que el dispositivo tenga una configuración regional a la cual no le hayamos creado localizaciones, y también será la que tomará como base para generar métodos para obtener las localizaciones fácilmente. Puedes asignar la configuración regional principal usando la clave mainLocale y asignarle el identificador de la configuración regional que deseas. Esta clave es opcional y por defecto tendrá asignado el identificador de la configuración regional del idioma inglés. El identificador de la configuración regional está conformado obligatoriamente por el código del idioma y opcionalmente guión bajo y el código del script y también opcionalmente guión bajo y el código del país. Aquí puedes ver algunos ejemplos y en la descripción encontrarás un link donde podrás ver todos los identificadores de las configuraciones regionales disponibles. También puedes asignar el nombre de la clase que generará, la cual utilizaremos para acceder a los strings localizados fácilmente y para configurar el widget Material App o Widgets App para que utilice nuestras localizaciones. Para ello se utiliza la clave className y se le asigna el nombre que queramos que tenga la clase. Esta clave es opcional y por defecto tendrá asignado S, que es el nombre recomendado por el plugin, pero un nombre alternativo que te puedo sugerir es App Localizations. Estas son todas las configuraciones que puedes hacerle al plugin. Como habrás notado, el plugin creó en la carpeta lib la carpeta generated y L10N. En la carpeta L10N deberemos agregar todos los archivos que contienen las localizaciones de nuestra aplicación. Estos deben tener el nombre INTL seguido de guión bajo seguido del identificador de la configuración regional a la que corresponde este archivo con la extensión .arb.
Cuando usamos el comando initialize, creará el archivo para la configuración regional principal, el cual es inglés. Los archivos que tendrán las localizaciones deberán tener la extensión .arb, la cual significa Application Resource Bundle, y es un formato de recursos de localización basado en JSON creado por Google. En este video te explicaré lo básico de este formato para que puedas usarlo sin ningún problema, y en la descripción te dejo un link donde puedes profundizar. Además, debes tener en cuenta que cuando tu aplicación crece, estos archivos generalmente son creados por plataformas o aplicaciones especializadas en localización, y además algunas permiten la colaboración de múltiples personas en el proyecto y estas no tienen que saber nada de programación. Actualmente, con soporte para archivos ARB, puedo recomendarte Localizely, que además es el creador del plugin Flutter INTL que estamos utilizando. También tenemos Loco, Crowdin, Babel-Edit e i18n Editor. Pero como los archivos ARB están basados en JSON, puedes usar otras plataformas o aplicaciones que soporten a JSON y convertirlos a archivos ARB fácilmente, usando ARB Converter CLI. Si conoces alguna otra plataforma o aplicación que soporte archivos ARB, por favor déjala en un comentario. El único archivo que nos interesa de la carpeta Generated es el archivo l10n.dart, ya que en ese archivo estará la clase con nombre S tal y como indicamos en el pub-spec, y esa clase nos permitirá acceder a los textos localizados fácilmente y configurar el widget principal de nuestra aplicación. Entonces configuremos nuestro widget principal. Vamos al archivo main e importamos Flutter Localizations y el archivo l10n. Los widgets Material App y Widgets App tienen el parámetro Localizations Delegates y debemos asignarle una lista con los Localizations Delegate que utilizará nuestra aplicación. Un Localization Delegate es un objeto que le permite al widget Material App cargar las localizaciones que utilizará la aplicación. Al principio del video agregamos a nuestras dependencias Flutter Localizations. Este paquete contiene las localizaciones para los widgets integrados de Flutter y también contiene los delegates para esas localizaciones. Así que agregamos Global Material Localization.delegate, Global Widget Localizations.delegate y Global Cupertino Localizations.delegate. Y la clase S que generó el plugin por nosotros también tiene un delegate, así que agregamos s.delegate. Una vez que los widgets Material App tienen los delegates asignados, también debemos asignar las configuraciones regionales que puede utilizar. Para ello nos ofrece el parámetro Supported Locals, que recibe una lista de locals, las cuales serán las que soportará nuestra aplicación. Por ejemplo, en este momento solo estamos soportando el local n, pero conforme vayamos agregando localizaciones para más configuraciones regionales, puede ser molesto tener que agregarlas en el widget manualmente. Pero para nuestro beneficio, el delegate de la clase S tiene la propiedad Supported Locals, el cual es una lista de configuraciones regionales basadas en las localizaciones que se encuentran en la carpeta L10n, por lo cual siempre que agreguemos o eliminemos localizaciones, esta propiedad siempre estará actualizada. Y listo, nuestro widget Material App ya está configurado para soportar diferentes configuraciones regionales. La configuración regional de nuestra aplicación será la misma que la del sistema o el dispositivo, y en caso de que el sistema tenga una configuración regional que no soporte, se elegirá la configuración regional principal. En nuestro caso será inglés. En los siguientes videos te enseñaré cómo cambiarlo desde la aplicación usando Provider y también usando Flutter Lock. Ahora te enseñaré lo básico del formato ARB para que puedas crear los archivos de tus localizaciones fácilmente. Vamos al archivo intl-en.arb. Como te dije, el formato ARB está basado en JSON, así que iniciará su estructura con llaves, como un objeto de un JSON. Y dentro de las llaves, cada recurso localizado será un elemento conformado por una pareja clave-valor. Las claves las conoceremos como Resource ID y serán de tipo string, por lo cual estarán entre comillas dobles, y debe seguir las convenciones del lenguaje. En nuestro caso, como es Dart, debería ser Camel Case. Y los valores se conocen como Resource Value. Estos son de tipo string y representan el contenido localizado. Además, como suele ser en los archivos JSON, el último elemento nunca debe terminar con una coma. Entonces, nuestro primer recurso localizado tiene como clave Simple Text en Camel Case y su valor es Hello World.
Así de simple se crea un recurso localizado para un simple texto, el cual, además de contener directamente el string localizado, podría contener la ruta o URL de una imagen, audio o archivos específicos para esa configuración regional. Cuando guardes cambios, el plugin Flutter INTL se encargará de generar y actualizar los archivos de la carpeta Generated. Dependiendo de tu computadora y la cantidad de archivos, durará entre 2 a 10 segundos. Y lo mejor de todo es que creará un getter de tipo string con el mismo nombre que el ID del recurso. Si quieres ver el progreso de la generación de código, puedes abrir la terminal Output. En la barra de menú das clic en View, luego en Output y seleccionas la salida de la extensión Flutter INTL. En Android Studio se mostrará automáticamente cuando se esté ejecutando. Además podrás notar un info que indica que no se encontró el campo locale en el archivo y está asumiendo la configuración regional basada en el nombre del archivo. En los archivos ARB podemos indicar para qué configuración regional son los recursos, pero como también se puede indicar solo con el nombre del archivo, nosotros lo omitiremos. Vayamos al archivo l10n.dart y como puedes ver hay un getter con el nombre SimpleText, que es exactamente el identificador del recurso. Este getter obtendrá el recurso localizado correspondiente a la configuración regional de la aplicación. Si quieres saber cómo funciona el paquete INTL de Dart, que es el que está utilizando este plugin para obtener el recurso localizado, puedes revisar el tutorial que te dejo en la descripción. Pero si planeas utilizar este plugin, no importa que sepas cómo funciona, ya que no lo usarás directamente. Entonces, antes de continuar creando recursos localizados en el archivo ARB, te voy a enseñar cómo se utiliza. Vamos al main y en el método build del widget homepage, como puedes ver, la primera tarjeta contiene el string hello world directamente. Para obtener el string localizado, simplemente tenemos que usar el método estático of de la clase S y pasarle context como parámetro. Y el objeto que nos retorna será una instancia de la clase S, por lo cual tendrá el getter SimpleText que vimos anteriormente. Así de fácil se obtienen los recursos localizados en nuestra aplicación, y cuando todos los recursos que utilicemos en nuestra aplicación estén escritos de esta forma, tendremos nuestra aplicación internacionalizada, ya que podremos agregar localizaciones para nuevas configuraciones regionales y no tendremos que cambiar absolutamente nada. Más adelante lo verás. Guardemos cambios y ejecutemos la aplicación. Y como podemos ver, se está mostrando el string Hello World. Ahora, para el texto de la tarjeta 2, te voy a enseñar cómo se crea un recurso localizado que recibe una variable o placeholder como parámetro, por lo cual recibirá un nombre como parámetro y le dará la bienvenida. Entonces vamos al archivo ARB y ponemos una coma al final del elemento que creamos anteriormente. Asignamos la clave del recurso, la cual será text with placeholder, y al valor del recurso le asignamos el string welcome y entre llaves el string name. Entonces, cuando quieras usar un placeholder, deberás encerrarlo entre llaves y el string que pongas entre las llaves será el identificador o nombre de ese placeholder. Guardamos cambios y vamos al archivo l10n. Y quiero que notes que el plugin esta vez en vez de un getter generará un método para obtener el recurso localizado, en el cual tendrá un parámetro cuyo nombre será el mismo que el nombre del placeholder, por lo cual el string que le asignemos a ese parámetro será posicionado donde se encuentre el placeholder. Ahora vayamos al archivo main y en el texto de la tarjeta 2 vamos a usar el método para obtener el recurso localizado, por lo cual usamos el método estático of pasándole el context como parámetro y usando el método textWithPlaceholder, y al parámetro name de ese método le asignamos la variable firstName. Guardamos cambios y como podemos ver la tarjeta 2 muestra el texto localizado. Ahora para la tarjeta 3 te voy a enseñar cómo crear un recurso que reciba dos placeholders, en este caso el nombre y el apellido, y que utilice el placeholder del apellido dos veces. Vamos al archivo ARB y agregamos el elemento cuya clave es textWithPlaceholders y el valor del recurso será el string myNameIs y el placeholder lastName, luego una coma seguido del placeholder firstName y el placeholder lastName y guardamos cambios. Como ya sabes que los placeholders se definen con llaves y dentro de estas llaves va el nombre o identificador del placeholder, puedes usar tantos como quieras en un mismo recurso. E incluso puedes usar el mismo placeholder varias veces, y el plugin solo creará un parámetro para ese placeholder, por lo cual siempre tendrá el mismo valor. En este caso estamos repitiendo el placeholder lastName. Guardamos cambio y vamos al archivo l10n.
y cuando se genere el código podrás ver que creó el método TextWithPlaceHolders, el cual recibe los parámetros lastName y firstName correspondientes a los placeholders. También quiero que notes que los parámetros se deben asignar en el orden en que se utilizaron. En este caso, como se utilizó el placeholder lastName primero, fue el primer parámetro. Pero podemos controlar el orden agregando atributos al recurso localizado. Entonces te voy a enseñar a hacerlo. Volvemos al archivo ARB y para agregar atributos a un recurso, debes crear un elemento cuyo ID sea el mismo que el del recurso localizado, pero empezando con el signo arroba. Y como valor le asignas un objeto. A este objeto se le pueden asignar diferentes propiedades, como descripción, tipo, contexto, pero estas no son obligatorias ni necesarias, así que no las pondremos. Pero si quieres saber más al respecto, puedes revisar el link que te dejo en la descripción. Para controlar el orden en que se generan los parámetros del método de la clase S, simplemente a ese objeto se le agrega un elemento con la clave placeholders, que tendrá como valor un objeto. Y ese objeto deberá tener como elementos parejas claves valor, cuyas claves serán los nombres de los placeholders y sus valores objetos vacíos, y el orden en que se definan será el orden en que se deberán asignar al método que se generará. En este caso, aunque lastName se usa primero, ahora se asignará siempre de primeras a firstName. Si te preguntas por qué tienen como clave un objeto, es porque cada placeholder también puede tener más propiedades, como descripción o ejemplo, pero como no los necesitamos y no son obligatorios, no los vamos a poner y se le asigna un objeto vacío. Entonces guardamos y volvemos al archivo L10N. Recuerda esperar entre 2 y 10 segundos para que se genere el código. Y como puedes ver, ahora el primer parámetro será firstName. Entonces vamos a usarlo. Volvemos al main y en la tercera tarjeta usamos el método estático op y llamamos al método TextWithPlaceHolders. Y al primer parámetro le asignamos la variable firstName y al segundo parámetro la variable lastName. Guardamos cambios y como podemos ver, la tercera tarjeta muestra el texto localizado. Ahora, para la cuarta tarjeta, te voy a enseñar cómo se crea un recurso con soporte plural, es decir, que tenga diferentes valores basado en una cantidad. En este momento, la tarjeta 4 muestra el número de notificaciones, pero siempre el mismo texto. La idea es que cuando las notificaciones sean 1, muestre un texto diferente que cuando tenga otra cantidad, ya que es el comportamiento esperado. Entonces vamos al archivo ARB, vamos a crear el recurso cuya clave será TextWithPlural. Para definir que ese recurso va a aceptar plurales, debemos empezar con llaves. Luego, sin espacios y en notación camel case, debe ir el nombre de la variable que hará referencia a la cantidad. Por convención se suele llamar howMany. Después se agrega una coma y un espacio y se escribe plural. Y ahora sí se puede empezar a definir el texto dependiendo de la cantidad. Para ello, ARB utiliza la sintaxis IQ, la cual define 6 categorías de plural dependiendo de la cantidad. En la descripción encontrarás un link donde aprenderás más al respecto. No todos los idiomas utilizan todas las categorías. Por ejemplo, las más comunes son one y other. Estas son las categorías que utilizaremos para inglés y español. Y como te comenté anteriormente, las aplicaciones especializadas en localización se encargarán de decirte qué categorías debes definir para ese idioma. Entonces, después de plural, agregamos una coma y un espacio, y escribimos one seguido de 2 llaves cuyo contenido será el texto para cuando la cantidad sea 1, o sea cuando howMany sea 1. En nuestro caso será you had one notification. Después, para poder agregar otras categorías, simplemente las agregamos igual separadas con un espacio. Así que para la categoría other, el texto será you have y usamos howMany como un placeholder para que muestre el valor de howMany y notifications. Así que este mensaje será el que se mostrará cuando tenga una cantidad diferente de 1. Guardamos cambios y revisamos el archivo L10N. Y como puedes ver, creó el método TextWithPlural, que recibe como parámetro el número howMany. Entonces vamos al archivo main para probarlo. Y en el texto de la cuarta tarjeta, usamos el método estático of y llamamos al método TextWithPlural. Y le pasamos al parámetro howMany la variable notifications. Guardamos cambios y como podemos ver el texto es you had 0 notifications y ese es el mensaje que queríamos cuando howMany sea diferente de 1. Aumentamos el número de las notificaciones oprimiendo el botón más y como la cantidad es 1, el texto es you had one notification y aumentamos el número más veces. Como ves, para los valores diferentes de 1 va a mostrar el mismo mensaje pero cambiando el número de notificaciones, exactamente lo que queríamos.
Y listo, con esto nuestra aplicación ya está internacionalizada, ya que estamos separando el contenido del código, permitiendo que se ejecute utilizando los archivos con las localizaciones correspondientes. Y gracias a esto, simplemente bastará con agregar un archivo que contiene las localizaciones para una nueva configuración regional y nuestra aplicación podrá usarla sin necesidad de realizar ningún paso extra. Los archivos que contengan las nuevas localizaciones deben agregarse en la carpeta L10N y tener el nombre intl- y el identificador de la configuración regional .arb, por lo cual podrías descargarlos desde una aplicación especializada en localización y agregarlos a esta carpeta para que el plugin genere el código correspondiente. O incluso puedes crear un script para automatizar este proceso y descargar todos los archivos en esta carpeta desde una API. También puedes crearlos manualmente, pero si vas a hacer eso, el plugin nos ofrece una opción. En VS Code abrimos la paleta de comandos y digitamos Flutter intl y seleccionamos Add Local. Allí digitamos el identificador del local que queremos agregar. En nuestro caso digitamos ES, que es para español. Y como puedes ver, creó el archivo intl-es.arb. En Android Studio, en la barra de menú, das clic en Tools, seleccionas Flutter intl y das clic en Add Local. Este comando creará un archivo .arb con el nombre correcto en la carpeta L10N y tendrá simplemente un objeto vacío. Nosotros copiaremos el contenido del archivo del local en y lo pegamos y procedemos a reemplazar los textos en inglés por textos en español. Listo, yo ya los reemplacé, aunque como te dije, normalmente las localizaciones se manejan en una aplicación especializada. Y listo, después de agregar los recursos localizados y guardar cambios, esperas de 2 a 10 segundos y el plugin ya generó todo el código, lo que quiere decir que nuestra aplicación ya soporta la configuración regional español. Además, quiero aclararte que los getters y métodos generados para obtener los strings localizados se generan basados en los recursos del archivo de la configuración regional principal de la aplicación, la cual configuramos al inicio y es inglés. Y antes de que probemos que las localizaciones que agregamos funcionan, quiero que agreguemos localizaciones para una configuración regional que tenga un país. En este caso, quiero para español de Colombia. Entonces, abrimos la paleta de comandos y digitamos Flutter intl y seleccionamos Add Local y digitamos es-co en mayúscula. Y vamos a copiar el contenido de las localizaciones de español y lo pegamos en el de las localizaciones de español de Colombia. Y simplemente en el Hola Mundo lo cambiamos por un Hola Mundo colombiano. Ahora guardamos cambios y cuando el código se genere, ya nuestra aplicación también soportará la configuración regional español de Colombia. Esto funciona perfectamente para Android y web, pero en el caso de iOS tienes que hacer una pequeña configuración donde indiques las configuraciones regionales que puede utilizar tu aplicación. En la descripción te dejo un link donde aprenderás qué debes hacer. Para probarlo, hagamos un hot restart y vamos a abrir la configuración del dispositivo y cambiar el idioma. En mi caso lo haré con ventana múltiple para poder ver los cambios inmediatamente. Como puedes ver, mi idioma es inglés de Estados Unidos, por lo cual la aplicación tomará la configuración regional inglés ya que no está definida para Estados Unidos. Si cambio el idioma a español de Estados Unidos, mostrará las localizaciones para la configuración regional de español, ya que no hay definidas para el país Estados Unidos. Pero si cambio a español de Colombia, mostrará las localizaciones para español de Colombia, ya que sí las definimos. Y en caso de que el dispositivo esté en una configuración regional que no soportemos, realizará un pequeño algoritmo para asignar el idioma más apropiado, basado en la prioridad de sus idiomas. Si te interesa saber cuál es el algoritmo que usa Flutter, te lo dejo en un link en la descripción. Y listo, con esto ya has aprendido a internacionalizar y localizar tu aplicación fácilmente. En los siguientes videos te enseñaré a cambiar la configuración regional desde la aplicación y almacenarla para que siempre que abras tenga la opción que seleccionó el usuario. Y lo haremos de diferentes maneras, por ejemplo, una usando Provider y otra usando Flutter Block. Si tienes alguna duda puedes dejarla en un comentario y con gusto te ayudo a resolverla. No olvides darle me gusta, compartir, suscribirte y dejarme un comentario contándome qué quieres ver en un próximo video.